A ver, sí, comentábamos tras bastidores, antes de empezar la entrevista, el revuelo que ha causado mis declaraciones el día de ayer, no me lo esperaba en realidad. Yo respondí claramente a título personal, no se ha discutido esto a la interna del Buró del Movimiento de la Revolución Ciudadana, pero mi postura siempre ha sido clara, ¿no? La derecha se une en torno a sus intereses y defienden sus candidatos. La izquierda debe hacer lo mismo, la izquierda debe unirse, pero siempre de cara a un proyecto de país. Entonces, cuando yo miro las luchas que tiene la CONAIE, diferenciando ciertos representantes, ¿no? Y los postulados que promulga siempre Leonidas Issa, yo digo, bueno, sí, con Leonidas Issa se puede ir a un diálogo. Ojo, nunca nos hemos sentado a dialogar, pero no descarto que lo podamos hacer y articular un trabajo en conjunto con una visión de país única, porque tenemos más coincidencias, ¿no? El empleo, la salud, la educación, la infraestructura, la inversión pública, todo eso son coincidencias que tenemos. De alguna manera podría tal vez fortalecer, digamos, a la Revolución Ciudadana con miras al 2025 de tener a Leonidas Issa. Bueno, tomando en cuenta que sería, digamos, la tercera vez que van a una contienda electoral y ahora se la están jugando, digamos, la tercera es la vencida de alguna manera, si es que eso quisiera la Revolución Ciudadana, ¿no? Bueno, mire, la Revolución Ciudadana tiene un voto duro, que a más de ese voto duro se sumó una gran cantidad de votos que venían de otras tendencias, incluso de derecha, hacia la segunda vuelta, ¿no? En la primera tuvimos un 37%, un poco más, y en la segunda ya logramos un 48%. Es decir, se suma al proyecto de la Revolución Ciudadana incluso segmentos de centro y centro derecha, y creo que debemos consolidar también la izquierda. Más allá de pensar en cuántos votos me faltan o no, creo que hay que pensar en cuál es el país que queremos y son las coincidencias las que nos deben llevar a unirnos. Yo siempre digo... Es decir, en estos momentos, a través de lo que yo escucho en estos momentos, definitivamente sí podría haber una alianza de parte de la Revolución Ciudadana, o ustedes van a manejarlo como lo hicieron en las anteriores elecciones con militantes de la Revolución Ciudadana de cara a las elecciones, o es una alianza lo que se va a configurar. No hemos discutido esto todavía, pero sí estamos abiertos al diálogo. O sea, eso sí, como Movimiento Revolución Ciudadana, nosotros estamos abiertos al diálogo, a tener candidatos invitados o a hacer alianzas de manera estratégica, ¿no? Pero sobre todo la visión de país, el ir en conjunto, sentarnos en una mesa y decir, a ver, CONAIE, organizaciones de izquierda, incluso hay segmento empresarial también, que pertenece a la Revolución Ciudadana. El viceprefecto de Pichincha es un empresario y pertenece a la Revolución Ciudadana. También hay muchos empresarios afines, con todos, hacer un gran consenso de país, con una visión clara de lo que queremos como Estado, de lo que queremos como patria, de lo que queremos en los diferentes sectores. El sector productivo se ha visto tremendamente afectado por la inseguridad y por la migración también. Hay segmentos en la Sierra Centro, en Ambato, se están quedando sin mano de obra en algunas empresas porque la gente está migrando. Entonces sí debemos ir a recomponer el Estado mediante un diálogo muy transparente, abierto, no tras bastidores, sino que sea conocido por los ciudadanos, ¿no? Y sí, ir en un consenso a las elecciones. Entonces es mi criterio. Nos queda claro que podría haber entonces una alianza de cara, digamos, a las presidenciables, pero también creo que es importante conocer cuáles van a ser estos cambios que realicen dentro de su movimiento político para ahora sí alcanzar ese triunfo tan anhelado que tienen ustedes, tomando en cuenta la popularidad y lo que está haciendo ahora mismo también el presidente Daniel Noboa. Mire, cuando hablamos de triunfo, yo no hablo del triunfo de la Revolución Ciudadana. Y siempre le digo a la gente, no perdió la Revolución Ciudadana, no perdió Andrés Arauz, no perdió Luisa González, perdió la patria. Porque en un periodo tan corto de gobierno se requería experiencia, conocimiento y equipo. Y como podemos ver, el actual gobierno no tiene ni conocimiento, ni experiencia, ni equipo. En 4 meses de gobierno nos introdujo en 3 conflictos internacionales, con serias repercusiones económicas. El haber entrado en conflicto con Rusia afectó el empleo en la Sierra Centro y en el sector floricultor, afectó las exportaciones. El conflicto con México, que tenemos un comercio de aproximadamente $1.000 millones anuales, la falta de un plan de seguridad, el plan Fénix no existe, la falta de conciencia de qué medidas se debe tomar en el sector económico para no afectar a la población. Entonces, esto es lo que nos tiene que llevar a unirnos.
el ser transparentes con la gente, el ofrecer en campaña lo que sí puedes cumplir, el no mentirle al pueblo ecuatoriano. Luisa, pero en estos momentos hay una crítica al gobierno. ¿Pero qué pasó en un inicio? Cuando, por ejemplo, desde la Asamblea Nacional, la bancada de la Revolución Ciudadana sí le habría entregado también su respaldo al presidente de la República cuando envió sus proyectos de ley. Por supuesto, la Revolución Ciudadana tiene una característica, y ustedes no me van a dejar mentir. Si Rafael Correa decía algo, ustedes sabían que eso se iba a hacer. Si la Revolución Ciudadana dice, vamos a hacer algo, lo cumplimos. Y si Luisa González dice, esto es lo que se hace, se hace. Nosotros, el día que ganó las elecciones presidenciales Daniel Noboa, yo salí públicamente y dije que lo iba a llamar por teléfono y que le ponía a disposición de su gobierno, de Daniel Noboa, toda nuestra bancada, todos nuestros compañeros en la Asamblea Nacional para lo que él requiera para sacar adelante el país. Y esto lo hicimos en un acto de desprendimiento político y poniéndonos la camiseta de la patria, ¿no? Y empezamos, a ver, ¿qué necesitas? Vamos a ayudarte a fortalecer la seguridad, reactivar la economía, vamos. Y dimos nuestros votos, hicimos observaciones a los proyectos de ley que él presentó, se acogieron nuestras observaciones y dimos nuestros votos, de cara a que él tome medidas para sacar adelante el Ecuador. Cuando vemos que no se cumple con lo que él propone, que sus medidas no están siendo beneficiosas para el pueblo ecuatoriano, que quiere aumentar el IVA, que el IVA contrae la economía, contrae el consumo y así aumentas pobreza. Cuando aumentas pobreza, aumentas delincuencia, aumentas migración, aumentas desempleo. Todo esto le dijimos, a ver, no señor, estás yéndote equivocado, estás mal, hasta aquí llega. Y nosotros en la votación del IVA nos hicimos a un lado. Pero una abstención no es un no. Es un no porque no das tus votos, la abstención suma hacia el no, no suma hacia el sí. Porque para tú pasar un proyecto de ley tienes que tener, según el proyecto, 70 votos mínimo y esos votos no fueron de la Revolución Ciudadana. Eso pasó con este proyecto y de ahí en adelante hemos dicho no cuenta con el apoyo de la Revolución Ciudadana. ¿En qué momento en realidad se quiebra entonces la relación con el presidente de la República? ¿Cuando pasó lo de México, la irrupción a la Embajada de México o desde antes? Bueno, porque desde la Embajada de México es cuando ustedes como Revolución Ciudadana de alguna manera ya enfrentan al presidente de la República y dicen que ya ahora se convierten en oposición de Daniel Noboa. Hay dos hechos, ¿no? El primero fue desde la propuesta de aumentar el IVA a 3 puntos. Pero ahí se abstuvieron. Sí. Que de alguna manera no termina siendo un no. Pero es una forma de decir, es un no. No de frente porque la abstención suma hacia el no suma hacia el sí, pero allí ya nosotros empezamos a marcar distancia y le dijimos claramente, vamos a proponer cómo conseguir recursos al Estado, que lo hicimos, pero sin apoyar el aumento del IVA porque afecta a los más pobres. Y ahí empezamos ya a marcar una distancia. Lo siguiente, ya veníamos con serias observaciones a las decisiones que tomaba el presidente Noboa, pero nosotros después, cuando pasa lo de la Embajada de México, es una locura. Es una locura invadir una sede diplomática. Dejemos a un lado el tema de Jorge Glass, que lo podemos tratar aparte. Invadir una sede diplomática, violar el derecho internacional público, es gravísimo. Esto puede ser incluso casus belli, que es una declaratoria de guerra. Si fuera un país vecino y si tuviera otro tipo de presidente, pudieron haber bombardeado Ecuador y armarse una guerra. Eso es lo que suele ocurrir cuando hay este tipo de violaciones a sedes diplomáticas, porque es otra jurisdicción, es suelo extranjero. Luego, esto puede traer consecuencias internacionales. Estamos a puertas de que se pronuncie la Corte si no me equivoco es hoy, ¿no? Hoy miércoles habrá un pronunciamiento respecto a lo que pasó con México. No recuerdo bien si es hoy o el 30, la Corte Judicial, la Corte de Justicia Internacional se tiene que pronunciar también, pero esto afecta un país que necesita paz, estabilidad, empleo. Esto afecta en los ámbitos económicos, sociales, los jóvenes que no pueden acceder a su visa para poder viajar a estudiar, que no pueden venir, los migrantes que requieren apoyo en México, etcétera. Hay una gran afectación internacional. Pero esto, ¿por qué no se pide que, por ejemplo, venga el señor Hernán Luque Lecaro? Pieza fundamental en el caso Encuentro. Bueno, hay nuevos anuncios en torno a él, ¿no? Y a la extradición que le están haciendo a nuestro país. Son meses. Y prácticamente la fiscal de eso no se pronuncia. Pero vamos a hablar de la fiscal. Invaden la sede diplomática para sacar ¿a quién? A Jorge Glass. Dicen que él estaba en un carro que estaba fugándose. Ahí salieron las cámaras. Él estaba en su habitación, lo sacaron arrastrando.
golpean a un Pero diplomático. usted sabe que Jorge Glass es una persona que tiene que rendir la justicia, tiene que rendir Tendrá de alguna manera sí, a la justicia de nuestro mire, país. aquí hay algo que es Y es fundamental. el único, y lastimosamente, perdón que le interrumpa, pero lastimosamente Jorge Glass es el único de la Revolución Ciudadana que en estos momentos está en estos momentos aprendido y está, como yo le digo, respondiendo a la justicia de nuestro país por mandato de nuestro presidente de la República, más allá de todos los actos de corrupción que han cometido algunos de su bancada. A ver, primero, Jorge Glass es inocente. A él no se le ha demostrado, no le han sentenciado con una sola prueba. No existe una prueba en contra de Jorge Glass, al igual que no la existe contra Rafael Correa. Fueron sentenciados por influjo psíquico. Eso ya te da a entender que no existió una prueba. El relator de Naciones Unidas para la independencia de jueces y magistrados pasa un informe, Naciones Unidas, ¿no? Pasa un informe donde demuestra que en el caso Sobornos, por el cual fue sentenciado Jorge Glass y Rafael Correa, hay serias violaciones a la independencia de funciones de los jueces y magistrados y del debido proceso y del Estado de Derecho. Y esto lo dice Naciones Unidas. La Unión Europea le da el refugio político a Rafael Correa por ser un perseguido. Es la primera vez que Bélgica da un asilo político, un refugio político a una persona, a un político, porque se demuestra, después de meses de analizar todo el proceso, se demuestra que hay una persecución política. En el caso de Jorge Glass, dígame usted, Jorge Glass, no hay pruebas. Todo lo que tenía que ver con el caso de Brecht ya se cayó en Brasil, porque no fue Pero esto real. es para la construcción de Manaví. No, eso es todo lo que tiene que ver con Odebrecht. Lo de Manaví lo están llevando aparte, ¿no? Es decir, hasta el momento no hay una prueba fehaciente, una prueba real en contra de Jorge Glass, y ese es el temor de la señora fiscal, de que a futuro va a tener que rendir cuentas a la justicia. La vida es larga y toda hora llega. Perfecto, pero ¿qué pasa entonces también con, Y fue secuestrado, con la ¿ah? responsabilidad que tiene que cumplir en estos momentos también Ronnie Aliaga en nuestro país, quien también fue parte de la Revolución Ciudadana? Hablemos de Ronnie Aliaga. Y hablemos de Ronnie Aliaga, no la persona, sino lo que dice. Los primeros afectados por el señor Ronnie Aliaga somos la Revolución Ciudadana. Mientras él tenía una relación íntima con la fiscal, que era quien nos perseguía, nosotros éramos los perseguidos. Y Ronnie Aliaga ya está fuera de nuestras filas. Lo hemos sacado de las filas de la Revolución Ciudadana. Pero más allá de si me cae bien o si me cae mal Ronnie Aliaga, vamos a lo que dice Ronnie Aliaga. Si Ronnie Aliaga se hubiera presentado ante los medios, ante la fiscal y ante la Asamblea Nacional diciendo: tengo pruebas en contra de Rafael Correa y de Jorge Glass, ya estaría sentado rendiendo versión. Pero como ¿Y por qué está en Venezuela entonces, si no le rinde, digamos, de alguna manera frontalmente responsabilidades a la justicia del eso hay país? que preguntárselo a Diana Salazar. Hay que preguntarle a Diana Salazar por qué ella le dice que se fugue, que salga del país. Y ahí están, ojo. Pero eso no podemos saber si es que es cierto o no. Yo creo que en estos momentos no hay que poner las manos al fuego por nadie. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque, digamos, la pericia, digamos, los chats que tiene, digamos, Ronnie Aliaga, que habría enviado a la fiscalía a través de su abogado, no pueden ser periciables. Porque usted sabe, Luisa, que solamente puede ser periciable un dispositivo personalmente, cuando se ha entregado el dispositivo de Ronnie Aliaga. Lo que él envía es una flash. No. Y según algunos peritos, eso no puede comprobar responsabilidades. Eso, pero llévenlo, escúchenlo en el proceso y que se verifique. Que pida la señora fiscal Diana Salazar que se verifique las declaraciones de Ronnie Aliaga y que se verifique la pericia al celular. Si se ha periciado... Pero como si no está aquí. Pero, mire, los documentos, la pericia está en Estados Unidos. Está hecha en Estados Unidos. Que le envíe el celular, como lo han hecho con el celular de Villavicencio, como lo han hecho con el de Norero, 2 años después, que envíe el celular, que se pericie y que se recuperen las pruebas que él ha querido presentar y que no se las quieren recibir. En un inicio le aceptaron que comparezca de forma virtual, ahora ya no le aceptan de forma virtual. La señora fiscal tampoco ha dicho que no le anunció que por favor se vaya porque ya lo iba a vincular al proceso y mucha más información que ha ido dando. Él fue el primero en decir sobre el embarazo de Diana Salazar. Yo de ahí parto y digo, pues tan alejado de la verdad no está. Bueno, ya vamos a conversar del tema de la fiscal. Antes de, y quiero ahondar en los procesos que están pasando en estos momentos. ¿Cómo ve lo sucedido también con el caso Encuentro? Que de alguna manera también nuevamente se lo vuelve a nombrar a Rafael Correa y de alguna manera se habla del ofrecimiento de cargos públicos, en esta ocasión a Víctor Arauz.
En su momento también se habla de que Rafael Correa le habría ofrecido incluso la presidencia de la República a Wilman Terán. Le habría ofrecido también la presidencia de la República a Bolívar Armijos. La única que ha sido candidata ha sido solamente usted. Entonces, ¿qué pasa con estos ofrecimientos que se están dando por detrás? Por simple deducción lógica, es falso. Todas esas premisas son falsas, porque la conclusión es definitivamente otra, ¿no? Que le ha ofrecido a Wilman Terán, por el amor de Jesús. La revolución Eso dijeron ciudadana, en el testimonio, ¿no? Del caso Metástasis, ¿no? Sí, Testimonio sí. anticipado. Lo dijo Javier Muñoz, si no me equivoco. Y también dijeron que Rafael Correa había hecho una videollamada A la cárcel. A la cárcel mediante un dispositivo, mediante un sistema de estos pagados de seguridad. Una aplicación. Y una aplicación, y que estaba como RC. Es muy gracioso, pero perdón que de verdad que sí me causa gracia, porque yo digo, imagínense que usted y yo queremos chatear en privado, en reserva, y yo me pongo Luisa González. O RC5. No tiene sentido para comenzar. O sea, así de tontos tampoco puede ser una persona, ¿no? Ni la más básica creo que haría algo así. Eso en torno a los chats. Pero ¿qué pasa con estos ofrecimientos para poner, digamos, a ciertas personas en cargos públicos? Porque así fue lo que dijeron. Wilman Terán le habrían ofrecido la presidencia. En su momento Bolívar Armijos dijo que él iba a ser el candidato de la Revolución Ciudadana. Ahora se habla de tal vez del caso Encuentro, de que Víctor Arauz también podría haber sido candidato a la Revolución Ciudadana si aprendía a Romo, si aprendía a Andrés Michelena, a Lenín Moreno, a su esposa. Bueno, para comenzar, el señor Bolívar Armijos fue parte de un gran proceso que se llevó en el 21 que se llamaba UNES, que era la unión de varios sectores, y creo que fue candidato a la asamblea en 8º puesto, no entró. Si mal no recuerdo, no estoy muy segura si Bolívar fue candidato a la asamblea, pero en ningún momento el presidente Rafael Correa ha ofrecido la presidencia de la República al señor Bolívar Armijos. Yo en ese momento era secretaria ejecutiva de la Revolución Ciudadana, así que le puedo dar fe, eso nunca pasó. Que le haya ofrecido a Wilman Terán, de verdad que me causa más gracia que cualquier cosa, porque nosotros en el binomio presidencial siempre está encabezado por alguien de la Revolución Ciudadana. Aparte, sí pueden haber invitados. En la candidatura a vicepresidencia podría haber un invitado, pero en el binomio siempre va a estar encabezando la Revolución Ciudadana. Hemos invertido años en formar gente que conduzca este país. Y yo he hablado en varias ocasiones, Paola Pavón, Pavel Muñoz, Marcela Guiñaga, grandes cuadros, hombres y mujeres de la Revolución Ciudadana que tienen la capacidad, el conocimiento, la formación de poder conducir la patria, ¿no? Nunca lo hubiéramos hecho con Víctor Arauz, por favor, hasta por un tema de sentido común. Wilman Terán. Peor, Wilman Terán, o sea, hasta por un tema de sentido común. Wilman Terán sentenció a Rafael Correa. ¿Cómo yo le puedo pedir a mi militancia que vote por quien metió preso a nuestro líder? Pero también se hablaba de que Wilman Terán también dejó libre a Jorge Glass, pues. Mire, en el proceso de Jorge Glass, eso llevó un tema judicial, no era el juez, el señor Terán. Y este testimonio anticipado decía que en el vehículo redactaron literalmente, pues, de alguna manera estas medidas sustitutivas para que Jorge Glass pueda salir de la cárcel. Mire, eso es totalmente falso. La única sentencia que se redactó en una oficina fue la sentencia del caso Sobornos, que se redactó en la oficina de la Fiscal General del Estado. Eso sí, y está en la página de justiciaamarrada.org, ahí está todos los documentos. Nunca se quiso hacer la pericia, esa sentencia sí fue redactada en la oficina de la fiscal. El resto es falso. Mire, nunca hubiéramos puesto de candidato a la presidencia de la República a quien sentenció a nuestro líder. Con eso creo que queda clarísimo. Y la militancia nunca hubiera votado por una persona que nos ha sentenciado a nuestro máximo líder, que es Rafael Correa. Por cierto, él odia cuando digo máximo líder. Si llega a ver eso, se va a enojar conmigo. Pero yo siempre lo digo porque es así como a mí me gusta decirlo. Yo Luisa, también antes de cambiar de tema y abordar lo de la fiscal, y quiero con esto terminar la parte de Jorge Glass, y no me quiero ir muy allá, simplemente quiero preguntarle por qué de alguna manera, si es que Jorge Glass no tendría nada que ocultar en estos momentos y usted recalca que él termina siendo inocente, ¿por qué, digamos, hay tanta retracción a que se revisen los dispositivos que se quedaron en la embajada mexicana? Una tablet, se habla de 2 celulares. ¿Por qué de alguna manera hay tanta restricción a saber lo que habría en el interior y la información que recaban estos dispositivos? Pero fíjese la doble moral, ¿no? Hay que proteger el celular del señor Villavicencio porque afectaría a su honra. ¿Qué honra? Bueno, lo siguiente, ¿por qué no el de Jorge Glass?
Porque legalmente no corresponde. Porque para que le revisen los dispositivos, él tenía que haber sido detenido con un proceso legal que no se llevó y que ya la jueza dijo que la detención de Jorge Glass fue ilegal y arbitraria. Solo con esa declaración él debió haber sido puesto en libertad y con el pronunciamiento de la jueza. Ya debió haber sido puesto en libertad, pero no, lo dejan preso. O sea, dijo que era arbitraria, pero que va a tener que permanecer todavía en la roca. Esa fue la decisión. Y es contradictorio. O sea, los abogados que revisen eso, es contradictorio. La detención es arbitraria e ilegal, pero te quedas preso. Pero más allá de eso, si Jorge Glass es alguien que tiene que responder a la justicia ecuatoriana, obviamente la justicia tiene el derecho de poder periciar la información que está en los dispositivos. Llevan cerca de 7 años con el caso de la reconstrucción. Manabí es una bastión de la Revolución Ciudadana. ¿Y sabe por qué? Porque cuando se dio el terremoto, por primera vez en la historia, hubo todo un gabinete liderado por el presidente de la República, el vicepresidente y todos los ministros en territorio. No importaba si habían réplicas, si podía derrumbarse un edificio, estuvimos con la gente. Usted recorre mi provincia y la gente es tan agradecida porque nadie se quedó en la calle botado. Hicimos campamentos para que todos vayan a un campamento donde había seguridad, atención para niños, alimentación, todo. Aquellas personas que prefirieron quedarse en una carpa en su propiedad, no fueron a los campamentos, y eso ya no lo podíamos obligar, pero se garantizó la vida, la seguridad de la gente. Luego, al año del terremoto, nosotros hicimos proyectos habitacionales para reubicar de los campamentos a viviendas dignas a esa gente. Se hizo, usted recorre mi provincia y va a encontrar en cada rincón las casas que se construyeron en terreno propio para aquellos que perdieron su vivienda. Luisa, me queda claro ese aspecto, pero lo último, perdón, que sí es importante esto. Esa ley que salió es ley para la reactivación productiva. ¿Por qué va Jorge Glass preso por la reconstrucción? Porque se hizo el Parque Las Vegas. Pregúntenle a los manavitas y portovejenses lo que significa el Parque Las Vegas. Es una zona de riesgo, es una zona que si usted no hacía allí un parque, probablemente luego empezarían a edificar, pero no solo eso, necesitábamos que la gente que se quedó sin sus seres amados porque murieron y que perdieron sus viviendas, sus pertenencias, necesitábamos que tengan trabajo, ponerles un plato de comida en la mesa. Y por eso es la reactivación productiva y todas las obras que se empezaron a hacer para que la gente tenga trabajo. Luisa, tal vez fue en su momento, pero en estos momentos hay incluso algunos vecinos, y he tenido la oportunidad de visualizar esto, que todavía no tienen casa. Que después del terremoto, después de que todas las edificaciones se acabaron por completo, han tenido que vivir todavía en carpas, en condiciones que terminan siendo insalubres. Y fíjense, hablemos de eso. Hay gente que no puede tener su casa propia, que no pudo tener su casa propia, porque sí había que presentar unos documentos. Había un mínimo de requisitos que era, por ejemplo, que tú demuestres que esta propiedad es mía para poder yo como Estado construirte ahí tu casa. Y muchas de esas propiedades estaban en litigios por herencias o eran personas que vivían allí y no tenían el título de propiedad y no se pudo llegar a concluir. En mi mismo pueblo, en Canuto, hubo una persona a la que la visité, pero ella vivía años en ese sitio, pero no tenía un título de propiedad y no le pertenecía sino a otros. No le pudimos hacer la casa. Y hay muchísimos casos como esos, pero son una pequeña minoría que de miles de casas que tú construyes, sí se te puede quedar una pequeña parte en la que no se lograron hacer esas casas por diferentes razones, pero es eso lo que sacan. Saquen los conjuntos habitacionales, no hay casas en estos momentos. Pero por supuesto, usted vaya a Las Brisas en Pedernales, vaya a Bahía, vaya a Chone, hay conjuntos habitacionales inmensos donde hay más de 400 familias en un conjunto habitacional que hicimos. Yo le puedo hacer llegar el detalle de los conjuntos habitacionales. ¿Y el dinero de esas casas que no se pudieron construir porque no les pertenecía directamente a las personas que perdieron sus viviendas? Vamos ¿Dónde está ese dinero? Es la pregunta perfecta. ¿Dónde está el dinero de la reconstrucción? Yo les recuerdo, queridos ecuatorianos, estuvimos al frente de la reconstrucción un año y en ese año hicimos lo que no han hecho en estos 7. El dinero lo tiene el gobierno nacional, en el gobierno del señor... Hubo un IVA que se subió en aquel entonces, incluso al 14% para poder justamente aprovechar esto. ¿Y en dónde está ese dinero que de alguna manera no hay cuentas? Claro que hay cuentas, las cuentas las tiene el gobierno, tanto así hay ese dinero que el gobierno del señor Guillermo Lasso pretendió usar esos fondos que son para la reactivación productiva de Manabí y de Esmeraldas, usarlos para otros fines y hace una carta al Exim Bank pidiendo que esos fondos que están allí se transfieran a otras necesidades. Y hasta el día de hoy, han pasado 7 años, tenían que
continuar con la reconstrucción de Manaví de Esmeraldas, la reactivación productiva. Se quedó el dinero en las arcas del Estado y no lo han utilizado. Luisa, Si entonces, no ¿y por qué investiguen, desde la por Asamblea favor. Nacional y por qué su bancada entonces no ha pedido una fiscalización Pero también a por este tema? supuesto que lo hemos hecho, lo hemos hecho. Si fue por nuestra bancada bueno, y también bancadas de otros movimientos, pero manavitas y esmeraldeños, que nos unimos e impedimos que esos recursos sean entregados para otros fines. Lo que no ha hecho el gobierno, que es quien tiene la decisión de ejecutar, es entregarlos a Manaví y a Esmeraldas para las obras. Pero si ahorita no hay plata, entonces en la Sí caja los fiscal hay. del Estado, ¿qué pasó? Hay ¿Qué que, pasó con ese dinero? hay que preguntarle al señor ministro actual, porque el anterior ya se fue. De hecho, compareció hasta el exministro Cueva, compareció a la asamblea en la cual yo también estuve, y él se comprometió con que esos fondos iban a ser entregados para Manaví y Esmeraldas. Pero no lo han cumplido, no han cumplido. Lo único que se hizo con la reconstrucción fue en el año que estuvo la Revolución Ciudadana. Y a nosotros, 7 años después de que dejamos el gobierno, nos siguen reclamando no haber hecho todo. Y en estos 7 años, la máxima obra que hizo el expresidente fue poner un poste de luz, por favor. Ahora, Luisa, más allá, para ya ahora sí terminar este tema, hemos hablado y hemos sido enfáticos, el que nada debe, nada teme. Entonces, ¿por qué de alguna manera, si es que, digamos, no hay información por detrás de estos dispositivos de Jorge Glass, ¿por qué definitivamente entonces no dejan que de alguna manera se explote? Para que vean y evidencien la inocencia de la cual usted habla. Porque no tenemos por qué estar haciéndole el juego a quienes violan el sistema de justicia, a quienes violan el Estado de Derecho. El presidente Noboa decía que quería poner lo del arbitraje internacional para que venga la inversión extranjera. Falso, para comenzar, una premisa totalmente absurda y falsa. ¿Cómo va a venir pues la inversión extranjera si no hay seguridad jurídica, si invades una sede diplomática? Y que nosotros no vamos a ser cómplices de un proceso que nace viciado. No tenemos por qué bajar la cabeza y someternos a una justicia parcializada, que no es justicia realmente, porque tiene una tendencia hacia un lado, y no dicho por Luisa González, dicho por el relator de la independencia de jueces y magistrados de las Naciones Unidas. Hablemos del juicio político que quedó suspendido de la fiscal general Diana Salazar. Usted ha sido bastante enfática en mencionar que por ahora queda suspendido, pero de alguna manera queda, y este es un comentario mío, queda un vicio, digamos, legal, al conocer cuál es el precedente que marca esta decisión que ha tomado el CAL, porque por ahora queda suspendido por su embarazo, que es de alto riesgo, pero también pudo el CAL de alguna manera archivarlo. Entonces, No. ¿cuál es el precedente que queda de alguna manera con esto que está pasando y con futuros casos? A ver, vamos a comenzar por lo primero. Se ríen de nosotros, nos toman el pelo y aquí no llegamos a una reflexión profunda y todos decimos amén. No puede seguir así el país. Hay que reflexionar profundamente también. Yo soy madre. Mi último hijo, mis 2 hijos son prematuros, pero mi último hijo, yo tuve un embarazo de alto riesgo. Lo primero que hice cuando la doctora me dijo tu embarazo es de alto riesgo, yo tenía 35 años, fue pedir una licencia. Y estuve 3 meses en reposo para no perder ese embarazo, porque los primeros meses son los más riesgosos, ¿no? Estuve en reposo y dejé de trabajar. La señora fiscal podría acogerse a una licencia con remuneración. Es afiliada al IES para que cuide la vida de su bebé. Y les pregunto yo, ecuatorianos, ¿no es acaso más grave y riesgoso el llevar los juicios políticos, más estrés, más tensión, el comparecer en un proceso de formulación de cargos y demás? ¿No es eso más riesgoso que un juicio político que es subjetivo, que no le va a llevar a la cárcel, sino que es un proceso político nada más, que lo máximo que te puede pasar es la destitución? ¿Por qué la señora fiscal solo pide que le suspendan el juicio político, pero acaso no corre riesgo también su embarazo con todas las demás funciones que está cumpliendo? Por supuesto que sí, y por eso yo dije es un show. Hay quienes no les gustó lo que dije, qué pena, yo digo las cosas como son, y como yo las pienso, y como yo las creo. Pero usted, y no, para usted mí mismo como es madre, un show. Luisa, y yo también soy mamá, y yo también tuve un embarazo de alto riesgo. Y me pongo a pensar en estos momentos en el punto de la fiscal general Diana Salazar. ¿No cree que también ya es el momento, de alguna manera, de bajar un poco también esos niveles que hay en contra de Diana Salazar, tomando en cuenta que tiene 42 años, usted sabe que pasado los 40 es sí o sí un embarazo de riesgo, y que de alguna manera después, tal vez, de justamente que pase este periodo, ella pueda enfrentar a la justicia? Que pida licencia. Que pida licencia. Por Dios, se nos están riendo en la cara. Si el embarazo es de riesgo, lo primero que hace toda mujer es reposo. Y la señora sigue llevando los procesos judiciales. Tanto así que ella, que es la investigada, está investigando ahora mismo a la asamblea, pidiendo información, que le digan que cuál fue el link, que quién mandó el link, que dónde está el correo electrónico de Ronnie Aliaga. Señora, si usted fue la que le dijo que se ¿cómo se vaya. hubiera sentido usted si le increpan
frente a una persona, como lo que pasó con la Comisión de Fiscalización, si le ponen frente a una persona que en estos momentos para Diana Salazar la está difamando al decir que tuvo una relación íntima? Y ella estando embarazada, que fue una noticia que todavía no la publicaba todo el país. ¿No cree usted que una emboscada, lo que pasó en la Comisión de Fiscalización, no es someterse a un estrés? A ver, Algo similar se podría estar viviendo en un juicio político. Así fueron claros incluso algunos asambleístas al decir que lo que se vio en la Comisión de Fiscalización era un escenario bastante similar a lo que podía vivir Diana Salazar en el juicio político que tenía que empezar el día de ayer. Fíjese, cuando compareció Capaya, cuando compareció Carlos Polit, nadie dijo emboscada, nadie dijo este es un prófugo o este es un sentenciado, no debe comparecer. Cuando los llamó a la Asamblea Nacional el señor Villavicencio, nadie dijo eso. Y le aseguro que si Ronnie Aliaga hubiera dicho tengo pruebas contra el correísmo, todos hubieran aplaudido que comparezca. Cuando se hablaría de obstrucción de la justicia, si no se permitiría a todas las partes expresarse. Y aquí Ronnie Aliaga pidió comparecer. En la comisión decidieron aceptar su comparecencia. ¿Decidieron o decidió? Decidieron, porque estuvieron de acuerdo al menos la bancada de la Revolución Ciudadana de que él comparezca. ¿Qué es lo siguiente? Volviendo al punto, si el estrés de un juicio político le causa problemas a su embarazo, más estrés le causa a la señora Salazar el llevar adelante la Fiscalía General. Es decir, si ella quiere precautelar la vida de su bebé, ella debería pedir una licencia y reposar por su bebé, pero sigue sometida al estrés de llevar los juicios políticos, de salir a entrevistas. Usted pone en estos momentos el ejemplo de Polit, pone el ejemplo de Capaya, que son hombres que no tuvieron que haberse enfrentado a sus acusadores como lo que querían hacer con Diana Salazar. Ellos estaban en el lugar de Ronnie Aliaga, ¿no? Ellos no estaban en el lugar de Diana Salazar, ellos estaban en el lugar de Ronnie Aliaga porque a ellos los llevaron a Comisión General. Pero yo lo que estoy diciendo es aquí, reflexionemos. Si tanto riesgo corre su embarazo, señora Salazar, usted debe pedir una licencia. Caso contrario, lo único que está haciendo es usar el embarazo para quitarse el juicio político. ¿Por qué quitarse el juicio político? Porque ella quiere ser candidata a la presidencia de la República. Pero ella misma dijo el domingo del Día de la Madre a través de un video que descarta por completo el buscar la candidatura para el 2025 a la presidencia de la República. ¿No le parecería contradictorio que ella misma diga que no busca ser la presidenta de la República y que de alguna manera ustedes estén diciendo que tal vez una mujer podría estar utilizando un embarazo para dejar de lado el juicio político? Lo he dicho yo y lo asumo a título personal. Las pruebas son clarísimas. Simplemente es un poco de lógica. Si tanto estrés le causa a ella este trabajo, sus funciones, una campaña, ya va a ver después, ya vamos a ver después. Así es la señora Salazar, ya vamos a ver después. ¿Y por qué show? Sale el video de la señora Salazar. Inmediatamente sale el video de Henry Kronfle, anticipando criterio, antes de reunir al CAL. Es decir, ya tenía los votos, ya esto estaba hablado y articulado. ¿Cuándo hemos visto a Henry Kronfle salir a dar una declaración en video por los intereses del país? ¿Y qué dice? Él parte de algo que la verdad llama la atención. Él dice que tiene que comunicar un caso de suma importancia nacional, ¿no? De connotación nacional. Y claro, uno se queda así y sorprendido. ¿Qué va a hablar, no? Va a hablar de los 9 millones que se le debe a Solca y que si no se paga eso, no va a recibir nuevos enfermos y van a morir más niños y hombres y mujeres con cáncer. Va a hablar de las deudas que tienen con las unidades prestadoras de diálisis y que se están muriendo los enfermos renales. Va a hablar de la inseguridad, va a hablar del aumento del desempleo y el subempleo que está en el 65%. ¿De qué va a hablar? Del embarazo de Diana Salazar. Este era el caso de connotación nacional, de trascendencia nacional. Hágame el favor, nunca sale a dar una declaración, nunca sale a hablar por el pueblo ecuatoriano. Y Henry Kronfle sale a hablar no de las 600 mujeres que murieron en el año 2023 entre femicidios y muertes violentas, sino del embarazo de la fiscal y que se tiene que suspender prácticamente el juicio político anticipando criterio. Es un show, pues. Está armado, está orquestado, está planificado, no guardan ni las formas. Y si tanto estrés le causa todo esto a la señora Salazar, pida una licencia y cuida a su bebé y cuida a su hijo, como lo hemos hecho todas las mujeres que hemos tenido embarazos de riesgo y que tenemos la posibilidad de tener una licencia. Yo pienso, bueno, desde mi criterio nada más, pienso que no es lo mismo llevar por delante un juicio político a los procesos que ahora mismo se hacen en la vida pues diaria de Diana Salazar dentro de la Fiscalía General del en Estado. El juicio político lo máximo que puede ocurrir es que seas destituida. En los demás procesos donde hay capos de mafias, te pueden matar. Pero es que, Luisa, hablamos de que Diana Salazar de alguna manera ha expuesto casos importantísimos
a través de metástasis, a través de purga, a través de plaga, de cómo está enquistada la corrupción de nuestro país. Y vamos hablemos de corrupción. Tiene desde el año 2021 la información de cómo el señor Lenín Moreno tiene toda su red de corrupción. Ya podía haberlo vinculado, ya podía haber formulado cargos. No lo hizo hasta hoy. Han pasado 7 años. Perdón, no son 7 años, ha pasado 3 años. Tenía todo el informe León de Troya de los vínculos de Guillermo Lasso con la mafia albanesa, con ministros de Estado, con su familia. ¿Qué hizo? Guardó silencio y cayó. Y tiene la información del allanamiento a la casa de JJ Franco, que vincula al Partido Social Cristiano, y lo tiene guardado, mecanismo de chantaje, y ahí está la sumisión de Henry Kronfeld. Tenía, en el caso del señor Muentes, que saque toda la verdad y todo lo que tiene, de una sola vez, pero va a cuentagotas, va midiendo. Y una vez más, hace meses está en Argentina el señor Hernán Luque Lecaro, pieza fundamental. Saca del proceso al señor, al expresidente Guillermo Lasso, lo saca del proceso del caso Encuentro, cuando está directamente vinculado. ¿Dónde está el influjo psíquico allí? Es que son procesos que están ahorita en marcha. No, ya lo sacó, ya no lo vincula a este proceso del encuentro. ¿Dónde está el influjo psíquico? Hay una justicia a la carta, hay una justicia que no está haciendo justicia realmente, que la violencia y la delincuencia que vivimos en las calles es porque la fiscalía tampoco funciona, la mayor parte de casos están en investigación previa, no llegan a formulación de cargos, con ello hay impunidad y los delincuentes siguen campantes manejando el país. Cada día aumenta la violencia y la delincuencia en el país. Mire, es tan diferente lo que vivimos la gente en las demás provincias, en la costa, en pueblos tan pequeños como el mío, en Canuto, en Chone, donde hay un líder de una banda y no hay un gobierno presente, donde no hay empleo, donde los jóvenes están siendo presas de las drogas. De eso no salió a hablar el señor Kronfeld, porque eso parece que no es de connotación nacional. Nada más termino diciendo que la parte de lo de Luque Lecaro está todavía en marcha. De hecho, el día de ayer se conoció que la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina informó a la Embajada de Ecuador que faltan algunos trámites por cumplir para que Luque regrese a su nación natal. Es decir, esto no depende en estos momentos del Ecuador, depende de los papeleos que se tienen que realizar en Argentina. Meses ha pasado y lo pudieron haber hecho inmediatamente y fíjese, van a cuentagotas. Y aquí, en este proceso, si ustedes se fijan, perdón, vamos a ser clarísimos, en este proceso, en el caso más grande de vínculos del narcotráfico con un gobierno, con un presidente de la República como es Guillermo Lasso, no salió ni la señora fiscal a dar ruedas de prensa, ni a pronunciarse, guardó silencio. Di una entrevista en CNN y hablé de esto. ¿Sabe lo que hizo CNN? Cortó esa parte. Al parecer, cuando la corrupción y la delincuencia y el narcotráfico están en las filas de ellos, prefieren cortar esas partes. Me quedo con eso, Luisa, agradeciéndole muchísimo por estar junto a nosotros de esta mañana. Hemos tenido una conversación realmente extensa y quiero agradecerle muchísimo también por su tiempo y por sus respuestas. Gracias y bienvenida siempre a este espacio. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo también. Gracias. Denise.